Muchachos, en este módulo vamos a aprender a trabajar con la herramienta más profesional y por consiguiente la más compleja de Photoshop. La herramienta Pluma es una herramienta supremamente profesional y es importantísimo aprenderla porque te aseguro que en la gran mayoría de trabajos que vayas a hacer en Photoshop, esta herramienta vas a tener que usarla. De ahí su complejidad, de ahí su importancia. Pero tranqui, a pesar de que es una herramienta que tiene demasiadas funciones y todas funcionan al unísono para el mismo objetivo, a punta de prueba y error la vas a controlar. Comencemos. En este caso, solo para que veamos cómo funciona la herramienta, voy a crear un archivo nuevo. Voy a dar clic en crear nuevo. Voy a buscar aquí en tipo de documento algo web. Lo vamos a hacer con píxeles. Vamos a trabajar en este caso con píxeles. Y aquí donde dice tamaño de mesa de trabajo voy a escoger una opción. Esta, por ejemplo, grande, 1920 por 1080 píxeles, resolución 72. Y en el fondo lo voy a dejar como blanco. Les voy a explicar algo a diferencia del fondo transparente. En este caso vamos a trabajar con fondo blanco. Voy a dar clic en OK, tengo un archivo nuevo. Y aquí tengo el archivo nuevo. Quiero que se fijen en esto que sucede en el panel capas. Aparece una etiqueta que dice mesa de trabajo 1 y aquí dice capa 1. Esta mesa de trabajo es la que le da el color blanco a la imagen. Es un solo color de fondo. Al momento de ir a imprimir hay que retirarlo si no quieres que aparezca. Por el momento lo he puesto así para que vean cómo funciona la herramienta Pluma. Vamos a ir a la caja de herramientas y aquí aparece el icono, para que lo vayan conociendo, de la herramienta Pluma. Cuando dé clic sostenido sobre ella van a salir más opciones de trabajo, pero estas opciones ya las vamos a ver cuando nos empecemos a ayudar de los shortcuts o de los atajos que hay aquí en el teclado. Vamos a seleccionar la herramienta Pluma y fíjate cómo es el icono de ella. Esta herramienta funciona de dos maneras. Una, creando un trazado. Fíjate en la barra de herramientas que aquí me lo dice, trazado. O también me permite crear formas. Vamos a empezar con lo básico, vamos a empezar con el trazado. Quiero que se fijen cómo funciona esta herramienta. Para poder crear una selección supremamente personalizada, la herramienta Pluma es la herramienta que es. Voy a dar un solo clic y fíjate que por defecto aparece un puntico azul. Ese punto azul es una línea guía y este punto azul son los nodos que conectan las líneas. Es decir, que si yo doy otro clic acá, fíjate que aparecen ya dos nodos, pero aparece una sola línea. Esa línea es virtual. Significa que si este archivo en este mismo instante lo mando a imprimir, esa línea no va a aparecer. Esa línea es la que te indica a ti por dónde es que vas creando el trazado. Entonces voy a dar otro clic en otra zona lejos, en el área de trabajo, y fíjate que por defecto la línea siempre se va a crear porque me va a perseguir el cursor. Y como en este caso tengo seleccionada la herramienta Pluma, pues lo que estoy creando acá son trazados virtuales. Lo que me está indicando es que estos trazados no son la última palabra a la hora de empezar a diseñar. No, son líneas guía virtuales para que sepas qué es lo que estás trazando y por dónde lo estás trazando. Fíjate que hasta el momento he creado una línea y no la he cerrado. Fíjate que cuando llegue otra vez al nodo donde comencé, aparece un circulito. Ese circulito me va a indicar que cuando dé un clic, todo el trazado ha quedado cerrado. Muy bien, voy a retroceder. Perfecto, vamos a dejar acá. Fíjate que solo dando un clic se van creando líneas rectas. Pero si yo en algún momento llego a dar un clic sostenido, fíjate que aquí es donde comienzo a crear curvas. Y de este nodo empiezan a salir unos bracitos que se llaman los reguladores. Estos reguladores lo que me permiten hacer regular el tipo de curva que he creado. Fíjate que aquí voy a dar un solo clic y él por defecto ya toma la curva. ¿Por qué toma la curva? Porque aquí está este bracito indicándolo. Fíjate que ahora este nodo no tiene bracitos, no tiene reguladores. Si voy a dar un clic por allá, la línea sale recta. Voy a volver a dar clic sostenido y voy a darle más fuerza para crear una curva mucho más agresiva. Ahí la estoy dejando. Fíjate que salen dos brazos. Si yo me voy a posicionar en este lado, ten presente que ahí viene una curva. ¿Por qué? Porque este brazo existe, lo cual me indica que ya este nodo está preconfigurado para que no me genere una línea recta, sino una curva. Voy a dar un clic, ¡pum! Ahí está la línea curva, ¿vale? Ahora voy a cerrar el objeto, vamos a cerrarlo, voy a llegar hasta el nodo inicial, voy a dar un clic, fíjate que ahí me aparece el círculo, lo cual me va a indicar que el objeto va a quedar cerrado, todo el trazado va a quedar cerrado. Doy un clic y listo, fíjate que seleccionan todos los nodos, el objeto ha quedado cerrado. Pero sucede que yo no quiero este nodo, no quiero
este nodo, no quiero este nodo. Es decir, estos trazados no los quiero. Hay algo que podemos hacer. Fíjate que cuando yo me posiciono sobre un nodo, este automáticamente aparece un signo menos en la parte inferior derecha, lo cual me indica que con esta misma herramienta yo puedo eliminar los nodos que ya previamente había creado. Voy a dar un clic y se fue. Voy a posicionarme sobre otro y lo eliminé. Voy a posicionarme sobre este y fíjate que cada vez que me ponga sobre un nodo va a aparecer un menos. Pero ¿qué sucede en el caso contrario? Quiero agregar nodos que me faltaron crear. Pues simple, me posiciono encima de la línea, encima del trazado y fíjate que en vez del menos aparece un más. Así que cuando yo doy un clic, acabo de crear un nuevo nodo. Y este nodo, por defecto, fíjate que aparece con otros dos punticos. Esos punticos son las esquinas de los reguladores. Esto sucede por defecto.